les decía, vamos a estarle dando seguimiento a la enseñanza que compartí con ustedes el miércoles pasado, y vamos a ampliar más el tema acerca de la administración de la mente. ¿Se recuerdan que eso estuvimos haciendo acerca de la administración de la mente? En el capítulo 13, versículo 8 de esa segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 13, versículo 8 del apóstol Pablo a los Corintios dice: porque nada podemos hacer contra la verdad, sino solo a favor de la verdad. Aunque algunos de estos temas, algunas de las cosas que voy a estar hablando suenan un tanto familiar, ya que estos versículos de los cuales hemos leído tanto en 2 de Corintios 3 como este último capítulo, el capítulo 13, son versículos que hemos hablado bastante, hemos enseñado bastante en relación a lo que es comprender nuestra naturaleza en el Señor, nuestra vida en el Señor, los principios que nosotros debemos prestar atención. Y hoy vamos a hablar algo que le podemos llamar experimentando la realidad. Experimentando la realidad. Digan fuertemente: experimentando la realidad. Vamos, dígalo fuertemente: experimentando la realidad. ¿Se recuerdan cuando hablamos sobre la administración de la mente? Vimos la importancia de renovar la mente en cuanto a contenido, la importancia de renovar la mente en cuanto a esa información que uno tiene, la importancia de que solamente es la palabra de Dios la que le permite a uno conservar el cambio y lo que Dios está haciendo en la vida de uno y sigue haciendo en la vida de uno. Pero ahora vamos a hablar acerca de cómo nosotros a través de, ¿se recuerdan? Hace unas semanas atrás, creo que un par de meses atrás, hablamos algo acerca de ejercitándonos en el Señor, donde hablamos acerca de la importancia de entrenarse, porque la mente es esa parte del alma en la cual nuestra fe se establece. Es con nuestra mente que nosotros tomamos posesión de lo que Jesús ya ha hecho por cada uno de nosotros. Y para poder operar en victoria como cristianos, debemos entrenar nuestros pensamientos para que estén de acuerdo y alineados con la palabra de Dios. Ustedes muy bien lo saben, que la palabra de Dios dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son, ¿qué cosa? Hijos de Dios. No somos hijos de las tinieblas, somos hijos de luz. No somos hijos de confusión, somos hijos de la verdad. No somos hijos de las emociones, somos hijos de la palabra. Y debemos de entrenar nuestra mente a que nuestra mente no sea guiada por nuestras emociones. Por eso es que el miércoles pasado hablamos acerca de esa administración de la mente. Si nosotros no transformamos, no renovamos nuestra mente con la palabra del Señor, nosotros vamos a estar siempre sujetos a las sugerencias engañosas de la tiniebla, a las sugerencias engañosas del enemigo. Él va a tratar de convencernos y su único poder contra nosotros es la sugerencia. ¿Escucharon lo que dije? ¿Escucharon lo que dije? Digan lo que dije. Su único poder contra nosotros es el poder de la sugerencia. Las tinieblas van a sugerirte ciertas cosas. Van a querer poner ciertas cosas en tu mente. Van a querer poner ciertas cosas en tu mente y en tu corazón, y porque es en la mente donde se llevan a cabo las batallas espirituales. Y por eso nosotros debemos de entrenar
nuestra mente. Hemos leído tanto definiciones como de entrenamiento como de capacitación, pero déjenme leerle una vez más una definición de lo que es entrenar. Entrenar tiene que ver con desarrollar hábitos, pensamientos o comportamientos a través de la enseñanza o la disciplina. Cuando estamos hablando de entrenar, estamos hablando de desarrollar hábitos, pensamientos o comportamientos a través de la enseñanza o la disciplina. Cuando hablamos de experimentar la realidad, tenemos que entrenar nuestra mente, entrenar nuestro corazón, lo cual significa que vamos a hacer de nuestra parte para desarrollar hábitos, pensamientos o comportamientos a través de la enseñanza o la disciplina. Eso tiene que ver con entrenar, y hay otras definiciones, pero estoy agarrando más esa definición porque tiene que ver con el tema que estamos tocando, que estamos tratando en este momento. Para que la obra terminada de nuestro Señor Jesucristo se establezca en nuestra vida, o se haga una realidad, o se manifieste esa realidad en nuestra vida, debemos de entrenar nuestra mente para nosotros poder ver esa manifestación de ello. Debemos de entrenar nuestra mente para poder recibir como realidad las obras terminadas de Jesucristo. Por ejemplo, la Biblia dice, ¿verdad?, que no temamos porque Él está con nosotros. La Biblia enseña que Él es nuestro escudo, que Él es nuestra defensa, que Él es nuestra protección. La Biblia enseña todo acerca de esto, pero a menos que nosotros entrenemos nuestra mente, esa verdad, esa realidad se convierte en vida en nosotros. No sé si me explico. De lo contrario, nuestras emociones o sugerencias que el enemigo tira sobre nuestras vidas van a causar dificultades, van a causar confusión, van a causar daño en nuestra caminata espiritual. Noten ustedes, si regresan conmigo allá a 2 de Corintios 3, se van a dar cuenta que el apóstol Pablo, cuando está hablando de la esperanza que tenemos en el Señor, de una gloria poderosa, una vida maravillosa en el Señor, dice el apóstol, cuando está hablando de esto, él dice que nosotros no somos como Moisés. ¿A qué se refiere el apóstol cuando dice que no somos como Moisés? Está hablando de la condición en la cual se encontraba Moisés, porque el Espíritu Santo no había venido, Cristo no había muerto por nosotros en la cruz del Calvario, por lo tanto su obra no había sido terminada, su obra no había sido establecida, mucho menos el Espíritu Santo habitaba en el corazón de los seres humanos como habita ahora en la vida de cada persona que ha nacido de nuevo. El apóstol dice, no somos como Moisés, y nos dice qué era lo que hacía Moisés, que ponía un velo, dice, sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse, porque se tenía que poner un velo, porque cada vez que cuando él venía bajando del monte Sinaí, dice la palabra, después de haber estado en la presencia del Señor, que su rostro se iluminaba, su rostro brillaba, y por lo tanto, para él evitar que los hijos de Israel comenzaran a adorarlo a él, que él era parte de lo que había de desvanecerse, se ponía un velo. Y dice en el versículo 14, dice, pero el entendimiento de ellos se endureció. Dice que el entendimiento, el conocimiento de ellos se endureció, y luego el apóstol nos da una información que en ese tiempo, cuando él escribió, él puso hasta el día de hoy, y esa información que dio en ese tiempo, hace casi 2000 años, sigue siendo vigente esa información hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse. En los israelitas, en aquellos que no han nacido de nuevo, hay un velo que está sobre ellos hasta el día de hoy, porque el entendimiento de ellos se endureció, y el apóstol Pablo dice que solo en Cristo es quitado. Eso es lo primero que nos dice
de Moisés. Lo segundo que nos dice de Moisés, y nuevamente noten ustedes la expresión otra vez en el versículo 15, y hasta el día de hoy, primero nos dijo que hasta el día de hoy, cuando se lee el antiguo pacto, están así, y dice que el versículo 15, hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Primeramente el velo está puesto en su entendimiento, solo en Cristo se quita. Ahora dice que hay un velo puesto sobre sus corazones. Nuevamente la respuesta, la solución en el versículo 16. Pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Y dice el versículo 18, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, ni tú ni yo tenemos ningún velo sobre nuestro entendimiento y sobre nuestros corazones. Dice que contemplando como un espejo la gloria del Señor, dice el apóstol que estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. Hay ciertas verdades, hay ciertas realidades, hay ciertas cosas que necesitamos experimentar nosotros en nuestra vida, pero solamente a través de ese cambio, de ese capacitar la mente, de entender ciertas cosas en nuestro espíritu, no en nuestras emociones, en nuestro espíritu. Entonces nosotros alcanzamos y hacemos de Él lo que Jesús ha hecho. Esa obra que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario se hace realidad en nuestra vida. Miremos, por ejemplo, en ese versículo 14 que leímos, donde dice, pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Solo en Cristo es quitado. Para nosotros comenzar a experimentar esa realidad, no es de que hasta entonces el Señor la va a formar, no es que hasta entonces Dios la va a crear. Estamos hablando, iglesia, de realidades que fueron dadas al cuerpo de Cristo desde el momento en que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, resucitó, se levantó de entre los muertos por nosotros. Desde en ese momento la obra de Jesús que fue establecida es una realidad para nosotros. ¿Se recuerdan? Cuando el Señor está muriendo en la cruz del Calvario, ¿cuál fue la última palabra del famoso mensaje, el sermón de las 7 palabras que se comparte en muchas iglesias en Semana Santa? La última palabra que el Señor Jesucristo dijo fue: consumado es. En otras palabras, mi obra que yo vine a hacer ha sido establecida, ha sido terminada. Desde ese momento, todo lo que el Señor tenía para nosotros es una realidad, es una verdad. Pero tenemos un problema. ¿Cómo nosotros experimentamos eso? ¿Cómo hacemos para que esa verdad, esa obra establecida, se manifieste sobre nosotros, se haga una manifestación real sobre la vida de nosotros? En ese versículo 14 que acabamos de leer, entendemos algo. Tenemos que quitar el velo religioso para poder ver claramente la gracia de Dios funcionando en nuestras vidas. Tenemos que quitar el velo religioso para ver la gracia de Dios funcionando sobre nuestras vidas. La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El Señor sigue haciendo una obra maravillosa en tu vida. El Señor sigue llevando a cabo una obra poderosa sobre tu vida. El Señor sigue declarando cosas poderosas sobre tu vida. Eres una obra de Dios, eres algo poderoso de Dios, pero tú tienes que funcionar en la fe y no en tus emociones, no en tus estados de ánimos, en la fe. Y creer que una vez que ese velo, de acuerdo a la palabra, en nuestro conocimiento, el velo fue quitado. Porque dice el apóstol, el que se acerca a Cristo, el velo es quitado. ¿Cuántos aquí nos hemos acercado a Cristo? La Biblia dice también que el velo que había en el corazón de ellos, dice que es quitado cuando uno se acerca a Dios. ¿Cuántos aquí nos hemos acercado a Dios? Quiere decir que en nuestro corazón y en nuestra mente no hay velo. Aleluya. No hay velo.
En nuestra mente y nuestro corazón no hay velo. Por lo tanto, podemos ver claramente la gracia de Dios en funcionamiento. Sabemos que Dios está actuando en nosotros. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Sabemos que si tenemos esa mentalidad, y quiera lo que quiera hacer el enemigo contra la vida de uno, porque uno funciona en esa realidad, a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Todas las cosas funcionan para bien. Claramente el apóstol Pedro, en su segunda carta, el apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 3, dice: pues su divino poder. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos el divino poder de Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos ese poder divino sobre nosotros? Sé que los que están viendo también por ya sea en sus computadoras, en sus teléfonos, en su iPad, donde lo estés viendo, el poder de Dios está sobre tu vida. Pues mira lo que dice el versículo 3 de 2 de Pedro 1. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Dice que su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Esa es una realidad. Esa es una de las obras terminadas. El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, les dijo, pues dice que mi Dios, dice que conforme a sus riquezas en gloria, os suplirá, dice, todo lo que os falte. Dice aquí claramente que Él nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí, los que están viendo esta transmisión, entienden claramente esto. Dice aquí, de acuerdo a lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí, dice que lo que necesitamos en la vida y lo que necesitamos para nuestra caminar con Dios ya fue proveído. No me escucharon, lo vuelvo a decir. Todo, de acuerdo al apóstol Pedro, todo lo que concierne a la vida, cualquier cosa en tu vida, cualquier cosa que concierna con tu vida, cualquier cosa, lo que sea, cualquier cosa que tenga que ver, como dice aquí, con la piedad, es decir, con tu caminata como creyente, como hombre creyente, como mujer creyente, como joven creyente. Todo lo que necesitas para esa caminata ya fue concedido, ya fue proveído, ya fue dado. Y si ustedes se dan cuenta, proyectemos ese versículo, por favor, 2 de Pedro 1:3, y se van a dar cuenta que la otra mitad de ese versículo nos dice una necesidad, y es ahí donde debemos nosotros de entrenar nuestra mente, como hablamos la semana pasada, administrar nuestros pensamientos. Dice que Él nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Y si ustedes son tan amables, ¿qué es lo que dice la segunda parte de ese versículo? Mediante. Quiere decir que el verdadero conocimiento es el vehículo, es la conexión, es el puente que nos hace experimentar esa realidad, que su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Ahí lo dice, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Su divino poder dice eso. Y eso nos lleva a un segundo punto que nosotros tenemos que recordar, y es que nuestra ayuda, nuestra paz, santificación, sanidad, prosperidad, liberación, etcétera, etcétera, son obras terminadas. Ya fue hecho. Tomamos esa posesión de esas obras terminadas, lo que hizo Jesucristo, reconociendo la realidad de sus obras. Por eso que el apóstol Pedro dice, mediante el verdadero conocimiento de aquel
que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Te das cuenta? Ser cristiano no solamente se trata de haber cambiado de religión. Me han escuchado ustedes decir esto. Hay personas que dicen, bueno, ¿cuál es su testimonio? Mi testimonio es de que yo antes era católico y ahora soy evangélico. Pero eso no es el testimonio. Jesús no vino a cambiarle la religión a nadie. Jesús nació judío, murió siendo judío. Él no le cambió la religión a los judíos, porque Él no era eso lo que venía a cambiar. Lo que Él venía a dar era vida. Lo que Él venía a dar era propósito. Lo que Él venía a llevarnos era a reconciliarnos con el Padre, a tener una buena relación con el Padre, a recordarnos de que somos, de que podemos llegar a ser hijos de Dios, de que podemos ser nueva creación, de que podemos llegar a un nivel que antes no pensábamos, no imaginábamos de lo que Dios quiere hacer con uno. Uno dice, Señor, ayúdame. Señor, dame paz. Estoy seguro que son oraciones que todos los que estamos aquí, los que están viendo, lo hemos hecho más de una vez. Señor, ayúdame. Señor, dame paz. Señor, quiero santificarme más. Señor, trae prosperidad. Señor, libérame de esto. Señor, trae sanidad. Son oraciones que hemos hecho, pero esas son realidades que ya están. En otras palabras, a través del verdadero conocimiento, tomamos posesión de ellas. Tomamos posesión de ellas. Porque el Señor lo que quiere, miren lo que dice el libro de Hebreos. Hebreos, en el capítulo 4 del libro de Hebreos, en el versículo 3, versículo 3 dice, porque los que hemos creído entramos en ese reposo. Entramos en ese reposo. Tal como Él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. No quiero confundirles con esto, porque de pronto la gente dice, un momento, ¿qué es lo que está diciendo el pastor? Nosotros como humanos que vivimos en la cápsula de tiempo y espacio, sabemos que Jesús, de acuerdo a la historia de la humanidad, murió aproximadamente ¿hace cuántos años? ¿Hace cuántos años? Si seguimos el calendario gregoriano, diríamos que Jesús murió hace más de 2000 años. Estamos hablando de, si son 2022, estamos hablando de posiblemente unos 2040 años que Jesús murió. En nuestro calendario, en el tiempo y en el espacio humano. Pero de acuerdo a la Biblia, Jesús murió antes que el mundo fuera fundado, antes que el mundo fuera creado, antes de la fundación del mundo. Aunque me quede viendo así, eso es lo que la Biblia dice. Obviamente Dios no puede comunicarse con nosotros de esa manera, porque solo con esto sencillo que acabo de decir, nuestro cerebro, los switches se le van así para arriba. ¿Cómo es eso? A ver si me entienden esto. Tal vez esto lo van a, porque lo he dicho y ustedes me han dicho amén muchas veces. El apóstol Pablo está escribiendo a los Efesios y dice que Dios ha preparado para nosotros obras para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan? ¿Desde hace cuándo Él preparó esas obras? Desde antes de la fundación del mundo. He aquí, dice la palabra, el cordero inmolado antes de la fundación del mundo, donde Jesús hizo la obra por el Padre
y proveyó todo para nosotros, pero nosotros vivimos en una cápsula de tiempo y espacio. Y Dios quiere que nosotros entremos en ese descanso. Cuando tú y yo venimos al conocimiento de Dios, no solamente el Señor vino a cambiar nuestras vidas, a perdonar nuestros pecados, a darnos la vida de Dios, a experimentar estas realidades, sino que el Señor vino para que tuviéramos reposo. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y que dijo el Señor, y yo os haré descansar. Nosotros tomamos posesión de las obras terminadas, reconociendo, amén, reconociendo que Jesús ha hecho Él la obra ya por nosotros. Son obras terminadas. La ayuda es mía y tuya. Amén. La paz es de nosotros. La santificación es de nosotros. La sanidad es de nosotros. La prosperidad es de nosotros. La libertad es de nosotros. La liberación es de nosotros. Estar libre y protegido de la influencia del demonio es de nosotros. Son obras terminadas. Pero solamente cuando uno, a través de un verdadero conocimiento, se da cuenta que esto es una realidad. ¿Cuántos dicen amén? Miremos un punto más. Lucas, en el capítulo 10, Lucas capítulo 10, versículo, vamos a leer del 17 al 19. Estoy seguro que hemos leído bastantes veces este versículo. Dice de esta manera: los 70 regresaron con gozo diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el versículo 18 dice: y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. El Señor dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Versículo 19 dice: mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Les he dado, dice, poder, dice, les he dado autoridad sobre todo poder del enemigo, dice, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Ahora, yo puedo leer este versículo y es simple y sencillamente un texto, es una información, es un versículo bíblico o es una realidad para mi vida. ¿Qué es para ti eso? ¿Es una lectura de un versículo en su texto que está ahí o es una realidad? Por eso es que cuando alguna persona, especialmente creyentes, ¿no?, cuando ven algo así, todo diabólico, uy, mira, eso es del diablo. Pero ¿por qué nos ponemos así? Si aunque eso sea diabólico, eso no puede hacernos daño. Nuevamente, esto es si uno entiende la realidad de la vida de Dios que hay en uno. Y obviamente estoy hablando si la persona está caminando correctamente con el Señor. Amén. 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 Les voy a leer ese mismo versículo en la versión en inglés, la versión amplificada. Miren cómo dice al traducirlo al español. Escuchen atentamente. ¿Cuántos están escuchando atentamente? Así dice la versión amplificada. Escuchen atentamente. Dice: escuchen atentamente. Les he dado autoridad. Es más, si algunos de ustedes pueden leerlo en sus teléfonos en la versión en inglés, miren cómo dice. Lo estoy yo leyendo al español. Escuchen atentamente. Les he dado autoridad, y entre corchetas o brackets en inglés
aparece la frase que ahora poseen. Que ahora poseen. Lo vuelvo a leer. Escuchen atentamente. Les he dado autoridad que ahora poseen para pisotear serpientes y escorpiones, y la capacidad, nuevamente en corchetas, la capacidad de ejercer autoridad sobre todo el poder del enemigo, Satanás, y nada, de ninguna manera, te hará daño. Me encanta la versión amplificada, lástima que no la tenemos en español, pero de ese versículo podemos aprender otra realidad de las obras terminadas de Jesús en la cruz del Calvario, y es que nuestra victoria está determinada por nuestra consistencia de estar bajo la autoridad de Dios. Lo vuelvo a decir, nuestra victoria está determinada por nuestra consistencia de estar bajo la autoridad de Dios. No estemos bajo los pensamientos del enemigo, estemos bajo la autoridad de Dios, porque una mente sobria es una mente que se fija y se alinea con la palabra de Dios. Luchamos a través de la palabra de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Hablándola, declarándola, meditando y creyendo que lo que la palabra dice que Dios ha hecho por nosotros es una realidad. Es una realidad. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dicen amén a esto? Vuelvo a leer una vez más la versión amplificada. Escuchen atentamente. Les he dado autoridad que ahora poseen. Diga fuertemente, que ahora poseo. O sea, no es una autoridad que, Señor, voy a ir a, digamos, unas personas van a ir a orar, qué sé yo, a orar por una persona que tiene influencia demoníaca, y comienzan a orar: Señor, vamos a visitar a fulano de tal, por favor, danos autoridad, ve con nosotros. La Biblia dice que ya nos ha dado autoridad. Les he dado autoridad que ahora poseen para pisotear serpientes y escorpiones, y la capacidad. We has been enabled. La capacidad de ejercer autoridad sobre todo el poder del enemigo, y nada de ninguna manera te hará daño. Nada de ninguna manera te hará daño. Aleluya. Aleluya. Debemos de pelear nuestras batallas de esta manera. Miremos otro versículo. Es un versículo muy conocido por cada uno de nosotros. Juan capítulo 10, versículo 10. Lo leemos en la pantalla nomás por referencia, pero todos lo debemos de saber. Dice: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Pero dijo: pero yo he venido. ¿Para qué vino él? ¿Para qué vino él? ¿Para qué vino él? Para que tengan, ¿qué cosa? Vida. ¿Y qué más? Y para que la tengan en abundancia. No solamente te vino a dar vida, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nuevamente, leo ese mismo versículo en la versión amplificada. Dice: el ladrón solo viene con el fin de robar y matar y destruir. Yo vine para que puedan tener y disfrutar de la vida y tenerla en abundancia al máximo, hasta que desborda. Juan 10:10 en la versión amplificada. El ladrón solo viene con el fin de robar y matar y destruir. Yo vine para que puedan tener y disfrutar de la vida y tenerla en abundancia. Y luego dice entre paréntesis: al máximo, hasta que se desborda. Esa es la vida Zoé, la vida de Dios. Y ese es el punto principal número 4. Nuestra parte en la guerra espiritual es mantener la victoria que Jesús ya nos ha dado. Como cristianos, no importa las acechanzas del enemigo, Él vino a darnos vida y vida en abundancia. No importa lo que las tinieblas nos tiren, no importa lo que Satanás quiera sugerir pensamientos a nuestra mente, a nuestros corazones. Nosotros tenemos
la vida de Dios. La vida de Dios está sobre nosotros porque nosotros debemos de caminar en esa victoria. Y recuerda, ninguno de nosotros ha sido diseñado para estar cargando con preocupaciones. Las preocupaciones nos enferman, las preocupaciones nos debilitan, las preocupaciones causan un estrago en nuestras emociones. Primera de Pedro 5:7 dice que pongamos todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. El no preocuparse, quiero aclarar esto, el no preocuparse no significa ser irresponsable. Una persona puede ser responsable sin vivir una vida llena de preocupaciones. Porque la preocupación no nos lleva a ningún lado. La preocupación lo puede enfermar a uno. La preocupación afecta la vida de uno. La preocupación, no fuimos diseñados para cargar con esto. Por eso es que el consejo de la palabra es: ¿tienes alguna preocupación? Deposítala sobre el Señor. ¿Tienes alguna carga? Deposítala sobre el Señor. ¿Tienes alguna ansiedad? Deposítala sobre el Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Y uno debe de creerlo, que Él tiene cuidado de nosotros. Le podrías decir a alguien cerca de ti: estás en buenas manos. Otra cosa más, si vamos al libro de Filipenses capítulo 4, en el versículo 8, lo voy a leer en la Biblia de las Américas y luego se los leo en la versión amplificada. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Hay una razón muy específica por la cual la palabra nos instruye a esto. Porque es nuestra responsabilidad mantener nuestras ideas y nuestros pensamientos de acuerdo con la palabra de Dios. No es responsabilidad de Dios, es nuestra responsabilidad. No es responsabilidad de Dios que nuestras mentes y nuestros pensamientos estén de acuerdo a su palabra, es nuestra responsabilidad. Se lo vuelvo a leer en ese mismo versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, dice que en eso meditemos, que en eso pongamos nuestra mente. Ahora leámoslo en la versión amplificada. Dice de esta manera: finalmente, creyentes, lo que sea verdadero, lo que sea honorable y digno de respeto, lo que sea correcto y confirmado por la palabra de Dios, lo que sea puro y saludable, lo que sea encantador y traiga paz, lo admirable y lo que sea de buena reputación, si hay algo, si hay alguna excelencia, si hay algo digno de alabanza, piensen continuamente en estas cosas. Centren su mente en ellas, implántenlas en su corazón. Muy interesante. Piensen continuamente, porque meditar es estar pensando continuamente en estas cosas, hacerlos el centro de nuestra mente, implantarlas en nuestro corazón. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han orado por una persona que les dice: tengo una petición? Y tú le preguntas: ¿cuál es tu petición? Y la persona te dice: oren por mí para que tenga paz. De seguro más de alguna persona te lo ha dicho. O has oído de alguien que hizo esa petición: oren para que tenga paz.
Y la Biblia aquí, cuando el apóstol Pablo escribe en Filipenses 4, es más, si ustedes usan la Biblia de las Américas, ya sea en papel o en sus tabletas o en sus teléfonos, arriba del versículo 8 hay un título que los que crearon o los que trabajaron en esta versión, la Biblia de las Américas, le pusieron un título arriba del versículo 8. ¿Podrían algunos de ustedes leer el título que aparece ahí, arriba de ese versículo 8? En la Biblia de las Américas, el título que aparece ahí es El secreto de la paz. El secreto de la paz. Ese es el secreto. El secreto de la paz es: ¿quieres paz? Medita, como dice la palabra, en aquellas cosas que van a cambiar tu mente correctamente. Como dice aquí la palabra, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad, en esto piensa. Y como dice la versión amplificada, dice que practica, la versión amplificada dice que hagamos este pensamiento algo continuo en nosotros, que nuestra mente esté en ella, que las implantemos en nuestro corazón. Y cuando uno hace eso, uno comienza a experimentar paz. Paz. Amén. Así que creo que este es el punto 5 que les he dicho, que es nuestra responsabilidad de mantener nuestras ideas de acuerdo a la palabra de Dios. No es la responsabilidad de Dios, es nuestra responsabilidad mantener nuestras ideas, nuestros pensamientos de acuerdo a la palabra del Señor. Amén.